En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Mirar el río, hecho de tiempo y agua. Y recordar que el tiempo es otro río, escribió Jorge Luis Borges. El 14 de marzo, Día Mundial de los Ríos Vivos, nos recuerda celebrar los ríos del mundo y a quienes luchan por preservarlos. También nos invitan a alzar nuestras voces en oposición a proyectos que destruyan esta legendaria fuente de vida. Es fundamental reflexionar sobre las amenazas que enfrentan nuestros ríos y descubrir soluciones sustentables en relación al agua y la energía. Esta semana abordamos el río Paraná con la intención de conocer sus distintas formas, dimensiones y habitantes, así como su agua, su poesía, su música y las historias que se desprenden de su cuenca. En el trayecto nos preguntamos cómo es la vida de la cuenca del río Paraná, cómo se estudia el agua de un río, qué vida productiva se desarrolla a su alrededor, de qué modo cuidamos la vida de este río. El desafío es proteger los ríos y preservar todas las formas de vida y el derecho a existir. Hoy, ¿cómo se estudia el agua de un río? ¿Cómo se estudia el agua de un río? Porque Hola, soy Olivia Prates, vivo en La Plata, provincia de Buenos Aires. Hola, yo soy Fausto Saglioli, soy de La Plata, Buenos Aires. Mi nombre es Araceli Santiñaque, soy de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. ¿Qué diferencias se te ocurren que tienen los ríos y el mar? Las diferencias que tienen entre el mar y un río es que el mar, bueno, justamente el agua, tiene grandes cantidades de sal disuelta. Y en cambio un río es de agua dulce. El río es agua dulce y el mar es agua salada. Para mí, la primera diferencia es que los ríos son de agua dulce y los mares de agua salada, y los mares son más anchos y los ríos son más finitos. ¿Cómo imaginás que es nadar en el río? Creo yo que nadar en el río sería una experiencia relajante, tranquila y a la vez solitaria. Yo ya nadé en el río, es lo mismo que una pileta, nomás que el río tiene pescados y la pileta no. Yo nado en el río en la casa de mi abuela y es como frío y en algunos ríos te lleva la corriente. ¿Qué consecuencias pensás que puede tener la suba o baja del nivel de agua habitual en un río? Sus consecuencias serían de que como los ríos y lagos se forman a partir de agua de lluvia, si tiene demasiada agua va a afectar a las ciudades costeras a partir de inundaciones. Y si tiene poca agua quiere decir que no llueve y hay una sequía y eso da problemas para el transporte en barco y encima también va a afectar a la agricultura. Yo creo que la suba y la baja, si sube mucho el agua, el barco puede subir más y si baja puede hundirse. Para mí la suba puede tener consecuencias, algunas inundaciones, y la baja puede tener sequías y capaz que muertes de algunas especies. ¿Cómo harías para medir la profundidad de un río? Para medir la profundidad de un río se utiliza un sentido que tiene un animal, que lo que hace es medir grandes distancias con su sonido. Y lo que hace esta sonda, que se llama ecosonda, emite un sonido que viaja al río, al fondo del río o al mar,
y cuando vuelve, la sonda mide cuánto tardó en ir y volver. Y de ahí se mide, bueno, su profundidad. Para medir la profundidad del río yo usaría un tubo grande. Agarraría un palo muy largo, y con medidas, y lo metería hasta que ya no llegue más, y cuando lo saco, veo cuánto mide. Empezamos a descubrir en este proyecto que los ríos están llenos de vida y guardan miles de historias para contarnos. Hoy seguimos dándonos un buen chapuzón en el Paraná. Un río caudaloso y con mucho para estudiar, investigar y aprender. Repasemos un poco para situarnos en este paisaje. ¿Dónde está el Paraná? El litoral argentino está compuesto por las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. Esta región histórica y cultural está comprendida por las costas del río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay y las islas del delta del Paraná, ubicadas en Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Hoy nos vamos a centrar en el río Paraná. Estudiándolo a él, podemos también entender conceptos que nos van a ser útiles para pensar a todos los ríos. ¿Por qué el río Paraná está tan presente en estos días en las noticias? El ecosistema en el que está inscrito este río está en riesgo por la bajante del río. Es un fenómeno histórico y afecta a la reproducción de la fauna, la navegación, el lecho y la estabilidad de las barrancas que lo rodean. ¿Y qué representan estas tablas? En estos gráficos podemos ver la altura del río en sus distintos puntos. Ok, altura, ese creo que lo tengo más o menos. Yo mido 1,72, por ejemplo, así que entro de puntitas, ponele. No hablamos exactamente de eso, Luca. Cuando nos referimos a la altura de un río, no estamos queriendo decir lo mismo que cuando hablamos de altura de una persona o de una montaña, por ejemplo. Por eso, aunque es un concepto muy extendido, puede ser más conveniente que hablemos del nivel de los ríos. Perfecto, pero esa no me la sé. El nivel de los ríos es un parámetro muy útil en hidrología. Está asociado a una escala hidrométrica instalada en un puerto o en un lugar de interés particular. No es otra cosa que una regla graduada que permite identificar el nivel del río. Y es relativo a donde uno quiere ubicar el punto cero de la escala que se quiera medir. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta para la construcción de una escala hidrométrica? ¿Cómo se establece? La escala debe colocarse en un lugar visible, teniendo en cuenta todo el margen de crecientes y bajas que tenga el río. Debe ponerse cerca de la orilla. Se traza en una regla la graduación que vaya a medirse para tener una referencia local del nivel del río, permitiendo el seguimiento de crecidas o bajantes. ¿Y estos datos se llevan después a esas tablas? Claro, como podemos ver, acá tenemos las alturas o niveles del Paraná para distintas ciudades. Por ejemplo, Andresito, Iguazú, Libertad. Podemos ver si sube o baja el río, cuánto varió el nivel. Esto es muy útil para evaluar riesgos de inundación o los problemas que pueden acarrear una gran bajante. Y para tener un registro histórico y saber si es necesario o no evacuar a la población de esos municipios ante una posible crecida. O sea, que el río no se comporta igual en todas esas ciudades. Así es, el río puede tener distintos valores de altura y variar en cada lugar que pasa. ¿Se dieron cuenta de que el nivel del río en una ciudad tiene un valor y en otra otro diferente? Si analizamos la tabla de distintas ciudades, vamos a notar que en algunas ciudades la tendencia es a la baja y en otras a la suba. Ok, pero ¿y esta otra tabla qué representa? En esta tabla nos enfocamos en una ciudad, en este caso Rosario. Podemos ver los niveles del río a lo largo del tiempo en un solo lugar. En el eje que está horizontal vemos los meses del 2020 y en el eje vertical la altura. Arriba tenemos el nivel de alerta y evacuación. Por ejemplo, en marzo del 2020 tuvieron la altura máxima del año de casi 2,75 metros, pero no llegó a alcanzar el nivel de alerta, que son los 5 metros. De verdad, no era tan difícil. Solo hay que prestar atención al río, como buenos hidrólogos e hidrólogas. Pero el Paraná todavía tiene mucho conocimiento que ofrecer. Vamos a conocerlo en profundidad. El Paraná es el sexto río de llanura más importante del mundo. Se lo conoce por su gran caudal de 16.000 metros cúbicos por segundo, es decir, un volumen equivalente a más de 6 piletas olímpicas cada segundo. El Paraná se dibuja en el paisaje elegante y lleno de secretos. Atraviesa partes de Brasil, Paraguay y Argentina.
Su nombre viene de las palabras guaraníes para, que significa mar, y na, que quiere decir semejante o parecido. O sea, un río que parece mar. El río Paraná tiene una longitud de 4.880 kilómetros, desemboca en el río de la Plata y su cuenca abarca unos 2.600.000 kilómetros cuadrados. Millones de habitantes viven a su alrededor. Todo el delta del Paraná despliega un sistema complejo con una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, desde su nacimiento en Brasil hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El Paraná nace de la confluencia del Río Grande y el río Paranaíba, aproximadamente a 20 grados latitud sur y 51 grados longitud oeste en el estado de Paraná, en Brasil. A lo largo de su recorrido, la geografía cambia y muestra todo su esplendor en las cataratas del Iguazú. El Paraná se transforma y el río que vemos hoy no es el mismo que hace 40 o 100 años. Esos cambios van de la mano de las fluctuaciones en el clima de la región. Tiene periodos húmedos y periodos secos. Desde 1930 hasta 1970 pasó por un periodo de fuerte sequía. A principios del siglo XX, el Paraná tenía unos 4.000 metros frente a la ciudad del mismo nombre y para 1970 se había reducido a 2.500 metros en el mismo lugar. Actualmente está en un periodo de fuerte sequía, con bajadas históricas. Esto nos recuerda la importancia de proteger nuestros recursos naturales, aprender del Paraná y estar atentos y atentas monitoreando sus niveles. La energía hidroeléctrica aporta actualmente más del 16% del total de la electricidad consumida en el mundo. Es una fuente fundamental de energía porque utiliza recursos renovables. En nuestro país contamos con una gran central hidroeléctrica llamada Yacyretá, construida por Argentina y Paraguay. ¿Cómo es esa central y para qué nos sirve? Es una de las principales empresas generadoras de energía eléctrica de América Latina y provee el 45% de energía hidroeléctrica del país. La central fue construida con el objetivo principal de proveer energía abundante, limpia, renovable, no contaminante y de bajo costo. ¿Cómo se llegó a construir la central que está en Yacyretá? En 1973 se firmó un tratado binacional, es decir, entre dos países, Argentina y Paraguay. Este tratado dio como resultado esa construcción, pero también se acordaron otros objetivos como mejorar la navegabilidad del río Paraná, operar un sistema de alerta de crecidas y facilitar la implementación de sistemas de riego. ¿Y cómo funciona una represa? Se aprovecha la energía del caudal de los cursos de agua. Esta energía es limpia porque se genera sin emitir gases de combustión a la atmósfera y es una tecnología eficiente y de bajo costo, aunque, como toda fuente de energía, tiene también su impacto ambiental. Ya quiero seguir nuestro viaje de investigación y conocer la historia y el presente de Yacyretá. Tierra de la Luna. No estamos volando hacia el espacio exterior, estamos en Yacyretá. Y este nombre viene del guaraní, Yacyretá, y significa eso, Tierra de la Luna. Los altos de Yacyretá, Apipé, formaban una región de rápidos y pequeñas cataratas, ubicados a la altura de la ciudad de Ayolas, en Paraguay, e Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. Hoy se encuentran sumergidos en el lago artificial de 1.600 kilómetros cuadrados, producido por las obras de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. El río Paraná recibe sus aguas del Iguazú en la frontera triple que se forma entre Brasil, Paraguay y Argentina. Ahí modifica su curso norte-sur y se reorienta hacia el oeste. La central se construyó con hormigón armado. Se ubicó en ese exacto lugar para aprovechar los rápidos. Era ahí donde se armaba el desnivel adecuado para instalar la represa. El curso siguiente del río es regular. Corre sobre un lecho fundamentalmente arenoso y de mayor anchura. Los últimos espolones de piedra formaban las islas de Yacyretá, Apipé Grande y Talavera. Las actuales instalaciones de la represa hicieron que la última de estas islas quedara sumergida por completo, así como el 80% de la primera.
Antes de que existiera esta importante represa, los saltos de Yacyretá-Apipé eran el primer gran obstáculo a la navegación del Paraná aguas arriba. Si hacemos un poco de historia, nos vamos a encontrar con un relato interesante. Sebastián Gaboto, uno de los exploradores españoles que llegó a nuestro continente, detuvo su recorrido exploratorio en 1527 cuando se topó con estos saltos peligrosos para las embarcaciones de la época. Recién, en 1860, el comodoro Thomas Jefferson Page logró atravesarlos a bordo del vapor Alfa. En la actualidad, con la construcción de la represa, se diseñó también una esclusa que permite navegar los 24 metros del marcado desnivel entre la parte superior y la inferior de este sector del curso del río. Los saltos, la represa y su historia son increíbles. Una verdadera aventura de río. Porque ¿Qué es flotar? flotar es cuando un cuerpo se mantiene sobre la superficie de un líquido o un gas debido a que es menos denso que este. Es poner el cuerpo boca arriba, levantar los brazos y levantar los pies. Flotar es como volar arriba del agua. ¿Sabés hacer la plancha? ¿Qué sensaciones tenés cuando flotás en el agua? Sí, sé hacer la plancha. Se hace la plancha. Se hace la plancha. Un poco de relajación y tranquilidad. Eso es lo que más siento. Me relaja y me dan ganas de vivir más. Como que no peso nada y soy como una pluma. ¿Por qué pensás que hay cosas que flotan y cosas que no? La razón por la que un objeto flota es porque es menos denso que un gas o un líquido. Algunas son livianas y algunas no, y flotan por el aire. Creo que algunas cosas flotan y otras no, porque tienen diferentes pesos que otras. ¿Qué cosas recordás que puedan flotar en el agua? Objetos que flotan en el agua son, por ejemplo, una botella, un bidón de agua. Una hoja, Gomitas de pelo tapas. y las personas. Si pensamos en playas de río, una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza es esa placentera sensación de hacer la plancha en las aguas, flotando sobre la corriente. Y hoy justamente vamos a hablar y experimentar con la flotación. ¿Todos los cuerpos flotan en el agua? Probemos, por ejemplo, con esta pelota, si la ponemos en este recipiente que tiene agua. ¿Qué observamos? A ver. ¡Flota! Pero además de que la pelota flota, cae agua. Podemos observar que el agua que antes estaba en el recipiente se desplazó hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Es como cuando nos metemos en la bañera, que el agua puede rebalsarse a veces. Exacto. ¿Por qué se desplazó el agua? Porque el agua misma ejerce una fuerza que sostiene la pelota. A esa fuerza la llamamos empuje. Pero ¿cómo se relaciona esta fuerza con que la pelota termine flotando? En este caso, la fuerza de empuje es mayor que el peso de la pelota. Podemos pensar en un principio de la física que fue ideado por el matemático griego Arquímedes. Presten atención. Todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, recibe de este una fuerza hacia arriba, llamada empuje, que es igual al peso del fluido desalojado. ¿Y qué pasa si ponemos, a ver, por ejemplo, esas pesas de ahí? Probemos. Claro, se hunde porque el metal es un material muy pesado. Este objeto pesa justamente 500 gramos. Exactamente. Si el objeto es más pesado que un objeto igual, pero hecho de agua, se hunde. Si es más liviano, flota. A ver si probamos con esta botella vacía. Dale, espera que sacamos la pelota. Dale. Es más cómodo. A ver. ¡Tarán! Vemos que flota. Pero ¿qué pasa si llenamos la botella con agua? A ver. Se hunde.
Sí, esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con un barco. Claro, pensándolo bien, ¿por qué un barco que es tan pesado no se hunde en el mar? Miremos la botella vacía. Como el barco, su forma permite que se llene de aire. El aire dentro de la botella es menos pesado que el agua. En el caso de que la botella esté llena o si el barco está naufragando, la fuerza de empuje ya no llegará a sostenerla. Conclusión, si el empuje es menor que el peso del objeto, se hunde. Pero si el empuje es igual o mayor que el peso, el objeto va a flotar. Y lo sabemos gracias al genial maestro de la física y la matemática, Arquímedes. Experimento de hoy. Flotación. Paso a paso. Para probar el principio de Arquímedes, probamos distintos elementos como una pelota, una pesa de metal, una botella llena y una botella vacía. Recuerden, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe de este una fuerza hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del fluido desalojado. Si el empuje es menor que el peso del objeto, va a hundirse. Si el empuje es igual o mayor que el peso, el objeto flotará. Seguimos preguntándonos acerca de la vida del río Paraná. Ya empezamos a conocerla con ustedes y ahora le damos la bienvenida a alguien que de agua sabe mucho, Leandro Giordano. Leandro es doctor en Ciencias Aplicadas, licenciado en Geografía y docente. Actualmente trabaja como investigador en el Instituto Nacional del Agua. Participó en diversas jornadas, encuentros y congresos profesionales y científicos relacionados con recursos hídricos. Hola chicos y chicas, mi nombre es Leandro Giordano, soy hidrólogo, trabajo en el Instituto Nacional del Agua, en el Sistema de Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata. ¿Cuál es el trabajo de un hidrólogo o una hidróloga? Un profesional de hidrología se dedica al estudio del agua, como dice la palabra, hidro es agua, logía es estudio, particularmente el estudio del agua en la Tierra. Esto es la circulación, la distribución en tiempo y en espacio del agua, sus propiedades físicas y químicas. ¿Cómo se producen los cambios en el caudal del río Paraná? ¿De qué dependen? Bueno, los cambios en caudal tienen que ver justamente con la dinámica del ciclo hidrológico. Por ejemplo, ahora estamos viendo una bajante muy pronunciada en el Paraná. Si tomáramos la cantidad de agua que pasa por Corrientes, por ejemplo, en el río Paraná, Corrientes es una ciudad que conocerán, está justamente en la provincia homónima, el agua que pasa por ahí proviene de lo que llamamos el Alto Paraná, el río Iguazú y el Alto Paraguay, o Pantanal. Son las zonas que aportan el volumen que pasa por ahí. En esas zonas la recarga ocurre en verano. Si no llueve lo suficiente en verano, entonces no se recarga lo suficiente. Es como si fuéramos al banco, cobráramos nuestro salario o el de sus padres, y ese salario no alcanzara y entonces tendríamos que empezar a agotar las reservas. ¿Cómo se mide la altura del río Paraná? ¿Y para qué se mide? Podrán pensar que para medir la altura de un río, lo primero que podemos hacer que es agarrar una regla, digamos, ¿no? Que utilizamos como para medir un nivel. Hablemos de un nivel más que una altura, porque una altura es otra cosa. El nivel es algo referido a una medición local. Entonces uno podría agarrar una regla, ponerla en el río y ver cómo varía ese nivel en función del tiempo. En eso consiste, de manera un poco más compleja y vendría con otras tecnologías, cómo se desarrolló la medición del nivel en los ríos. Era algo que clásicamente se podía medir. Inclusive, en Antiguo Oriente, ya se utilizaban mediciones de tipo de poner una pila separada de a pies y se registraban las manchas de agua y como precedente del estudio del ciclo hidrológico se vinculaban la mancha que se alcanzaba con el volumen de agua que había precipitado por lluvias antecedentemente. Bueno, el nivel del río Paraná o el nivel de cualquier río en general tiene dos motivos principales por los cuales se mide. El primero es conocer cómo varía este nivel en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos permite, entre otros aspectos, poder determinar, hasta cuánto puede llegar o cuán bajo puede estar y saber cuán inusual puede ser eso. O sea, tener idea de cómo varía, qué frecuencia tienen esos fenómenos que nos interesan tanto. Lo segundo es que el nivel del río asocia a la cantidad de agua que pasa. O sea, la cantidad de agua que pasa por un río está en función del nivel. Entonces se establecen relaciones entre el nivel y la cantidad del agua. La cantidad del agua es una variable clave la que pasa ahí para el estudio del ciclo hidrológico. Es una de las componentes hacia la escorrentía. ¿Qué papel cumplen las represas y qué efectos tiene en el río que se establezca una represa? Cuando hablamos de represamiento de agua, el represamiento de agua se puede realizar digamos, con varios objetivos. En principio necesitamos agua para abastecernos, entonces uno puede ser abastecernos. Otro, que es el caso de las que vemos en el Paraná, tienen que ver con generación de energía hidroeléctrica.
El efecto que tiene represar agua sobre el caudal de un río, por debajo, aguas abajo de la represa, consiste en elevar los mínimos y en bajar los máximos. Bueno, el efecto que ha tenido el represamiento en Brasil, sobre todo, que se abastece fuertemente de energía hidroeléctrica y la genera en el Alto Paraná y en el Iguazú, también en el río Uruguay, ha consistido en elevar los mínimos. Durante el año pasado, que ya teníamos una clara tendencia de bajante, ya teníamos un escenario seco y sin embargo lo mantuvieron más altos. Hoy en día, la verdad que el almacenamiento en esos embalses es muy bajo y el efecto es prácticamente nulo. Es como si tuviéramos el río no regulado. Muchísimas gracias, Leandro, por compartir tu conocimiento con nosotros y con los chicos y chicas que nos ven desde todo el país. Hoy hicimos una aventura de exploración. Y eso nos llevó a conocer otro principio, el de Arquímedes, que nos hace flotar o nos hunde en las aguas. Descubrimos también una de las fuentes sustentables de energía de nuestro país, la represa de Yacyretá. Y conocimos su pasado, los saltos de Yacyretá a Pipé. Nos visitó Leonardo Giordano, un verdadero experto en la ciencia hidrológica. Con él conocimos más sobre la pasión por los ríos y aprendimos sobre los cambios de caudal y por qué debemos estudiarlos y prestarles atención. Pero el Paraná es imparable. Si seguimos investigándolo, podemos descubrir mucho más sobre la vida que esconde este río. Y por eso nos preguntamos, ¿qué vida productiva se desarrolla alrededor del río Paraná?